Millones de personas en todo el mundo la veneran, le rezan, le cantan. Pero hay algo que muy pocos saben. La historia real de la Virgen María no es la que nos han contado. Hay secretos enterrados entre las páginas de la Biblia y en escritos antiquísimos que la mayoría nunca ha leído. Secretos que revelan una mujer mucho más extraordinaria de lo que imaginamos. Hoy vamos a descubrir los 10 misterios ocultos de María, la Madre de Jesús. Quédate hasta el final, porque el último secreto podría cambiar para siempre la manera en que la ves. Secreto 1. ¿Cómo conoció a José? Las Escrituras guardan un silencio total sobre la infancia de María y sobre cómo se conocieron ella y José. Los evangelios de Mateo y Lucas comienzan su relato en la Anunciación, cuando el ángel se le aparece a María, pero para ese momento, ella ya estaba desposada con José. ¿Cómo llegaron hasta ahí? La Biblia no lo dice, pero 2 escritos antiquísimos, el protoevangelio de Santiago y el evangelio del pseudo Mateo, revelan una historia que ambos cuentan de manera idéntica. María nació en Jerusalén y cuando tenía 3 años, sus padres Joaquín y Ana la consagraron a Dios y la llevaron al templo. Allí pasó toda su infancia sirviendo al Señor. Pero cuando cumplió 14 años, los sacerdotes decidieron que ya no podía quedarse. Necesitaba casarse. Una mujer sola en aquella época era vulnerable. Sin embargo, María guardaba un secreto profundo. Había hecho voto de virginidad perpetua ante Dios. Los sacerdotes oraron pidiendo una señal. La respuesta fue clara. Debían convocar a los hombres justos de la tribu de Judá y pedirles que trajeran cada uno un cayado, para que Dios mismo revelaría a quién había elegido. 12 hombres respondieron al llamado. Entre ellos, José, un anciano viudo, carpintero, con hijos. Cada uno puso su vara sobre el altar, y en medio del silencio ocurrió algo que nadie esperaba. Del cayado de José brotó una flor de almendro, blanca, y de ella salió una paloma que fue a posarse sobre su cabeza. Esa fue la señal. Dios no solo estaba eligiendo a un esposo, estaba preparando el camino del rey prometido. José era descendiente del rey David, de la tribu de Judá, y la profecía decía que el Mesías nacería de ese linaje. El sumo sacerdote declaró: José, ha sido elegido para recibir a la Virgen del Señor y guardarla. José dudó, consciente de que era un hombre mayor y María, una joven. Pero el sacerdote fue firme. Era la voluntad de Dios. Así que José aceptó, no como esposo en el sentido físico, sino como guardián y protector de su virginidad. Llevó a María a su casa en Nazaret, le mostró hospitalidad y salió a trabajar en su carpintería. María se quedó sola, tejiendo. De pronto, una luz llenó la habitación. Era el arcángel Gabriel. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. María se llenó de temor, pero el ángel la tranquilizó. No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Entonces María, con pureza y sencillez, respondió: ¿Cómo será esto? Pues soy virgen. Y Gabriel explicó: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces María inclinó su corazón y pronunció las palabras que cambiaron el curso de la historia. He aquí la sierva del Señor, hágase en mí conforme a tu palabra. Y el ángel partió. Secreto 2. José consideró abandonarla en silencio. Cuando José llegó a casa, María le contó lo que había ocurrido, y José se encontró ante una situación devastadora. María estaba embarazada, y él sabía que no era su hijo. Si decía que él era el padre, perdería su reputación ante la comunidad, pues todos pensarían que había deshonrado a una joven consagrada a Dios. Pero si declaraba inocencia ante los sacerdotes, Mary quedaría expuesta como adúltera, una acusación que en aquella época podía pagarse con la vida. Porque en Israel, el adulterio era castigado con una severidad extrema. Aunque la pena de muerte rara vez se ejecutaba ya en esos tiempos, el rechazo social y el estigma eran devastadores y reales. La mayoría de los hombres, movidos por el orgullo, habrían expuesto a María. Pero José tenía un corazón diferente. No podía permitir que el daño llegara a una mujer, ni al hijo que ella llevaba en el vientre. Así que tomó una decisión. Se iría en silencio, cargaría con la culpa, dejaría que todos pensaran que él había sido el irresponsable, y desaparecería.
Estaba dispuesto a sacrificar su reputación, su comunidad, su lugar en el templo, todo, para proteger a María. Se fue a dormir con el corazón cargado. Pero esa misma noche, un ángel se le apareció en sueños. José, hijo de David, no temas recibir a María como tu esposa, porque lo que en ella ha sido engendrado es del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. José despertó sin ninguna duda. La incertidumbre había desaparecido. Ya no se trataba de evitar una tragedia, sino de abrazar un plan divino. Ya no tenía que huir, tenía que proteger. Secreto 3. María tuvo que demostrar su pureza. El protoevangelio de Santiago revela algo que los evangelios no cuentan. El embarazo de María se convirtió en un escándalo público que llevó a ella y a José ante los sacerdotes del templo. La acusación fue inmediata y grave. Ella, por haber roto su voto de virginidad. Él, por haber manchado la pureza de María. Pero José mantuvo el rostro firme y juró su inocencia. María también habló, declarando que seguía siendo pura y que no había conocido varón. Sus palabras no fueron suficientes. La ley de Moisés establecía un rito temido para casos de adulterio sospechados sin pruebas, la prueba de las aguas amargas, descrita en el libro de Números capítulo 5. Ambos debían beber agua preparada por el sacerdote. Dios mismo revelaría la verdad. Si la mujer era inocente, las aguas no le harían daño. Si era culpable, su vientre se hincharía y su cuerpo sufriría las consecuencias. El sacerdote hizo beber a José primero y lo envió solo al desierto. El tiempo pasó, y José regresó sano y salvo. Luego llegó el turno de María. Tomó la copa, la miró y bebió. También ella fue enviada, y al final regresó sin ningún daño. El pueblo quedó asombrado. El sacerdote alzó la voz y declaró: «Si el Señor Dios no ha revelado tu pecado, yo tampoco te condenaré». Y los dejó ir. José tomó a María de la mano y la llevó a su hogar, con el corazón desbordando gratitud. Este secreto nos recuerda algo poderoso. La historia de la Virgen María no comenzó con aceptación ni con aplausos. Comenzó con una acusación que podía costarle la vida, y fue un juicio divino el que la vindicó. Secreto 4. ¿Cuándo nació realmente Jesús? La Biblia no menciona la edad de María cuando dio a luz a Jesús, pero la historia y la tradición apuntan a una respuesta sorprendente. María probablemente tenía solo 14 años. La madre del Salvador del mundo era casi una niña cuando recibió la misión más grande de la historia. Esto no es casualidad, es un recordatorio de cómo obra Dios. Elige lo pequeño para hacerlo grande. Pero si la edad de María es un misterio, la fecha del nacimiento de Jesús lo es aún más. La Biblia no nos da ni el día ni el mes. Entonces, ¿por qué celebramos la Navidad el 25 de diciembre? Esa fecha no proviene de la Biblia. Es una decisión simbólica y poderosa de la iglesia primitiva. Eligieron el solsticio de invierno, el día más corto y la noche más larga del año, para proclamar el nacimiento de la luz del mundo. El mensaje era claro: en medio de la mayor oscuridad, nació la luz. Sin embargo, las pistas bíblicas apuntan a otra estación. El censo romano que obligó a José y María a viajar de Nazaret a Belén difícilmente habría sido ordenado en pleno invierno. El frío y las lluvias hacían los caminos de Judea peligrosos e intransitables. Además, el relato de los pastores que esa noche velaban al aire libre cuidando sus rebaños sugiere una época más cálida. Y la pista más precisa está en la historia de Zacarías, el padre de Juan el Bautista. El Evangelio de Lucas permite calcular cuándo sirvió Zacarías en el templo. 6 meses después de ese servicio, el ángel Gabriel se apareció a María. Conectando esos datos, el nacimiento de Jesús se ubica no en diciembre, sino entre septiembre y octubre. Incluso el año está desplazado. Mateo dice que Jesús nació durante el reinado de Herodes el Grande, y la historia confirma que Herodes murió en el año 4 antes de Cristo. Eso significa que Jesús nació al menos 4 años antes de lo que marca nuestro calendario. La fecha más probable es el otoño de entre el año 6 y el 4 antes de Cristo, coincidiendo con la fiesta de los tabernáculos, la festividad que celebraba que Dios habitaba en medio de su pueblo. Secreto 5. María conoció la profecía del sufrimiento desde el principio. 40 días después del nacimiento en Belén, José y María viajaron a Jerusalén para presentar a su primogénito en el templo, cumpliendo la ley sagrada. El templo estaba lleno de vida, de oraciones y sacrificios. Pero desde la multitud se acercó un hombre. Era Simeón,
un anciano de mirada profunda y penetrante, conocido en toda Jerusalén por su piedad. El Espíritu Santo le había hecho una promesa asombrosa: no moriría hasta haber visto con sus propios ojos al Mesías. Al ver al niño, los ojos de Simeón se iluminaron. Tomó al bebé Jesús en sus brazos y con voz quebrada por la emoción, dio gracias a Dios. Sus palabras resonaron con fuerza profética. Jesús sería luz de revelación para los gentiles, es decir, para todos los pueblos del mundo, y gloria de Israel. José y María quedaron maravillados. Pero entonces el tono de Simeón cambió. Su rostro se volvió solemne y advirtió: este niño está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Jesús no traería una paz fácil. Su presencia dividiría al mundo. Y luego Simeón fijó su mirada en María. Para ella, el tiempo pareció detenerse. Y tú misma, le dijo, una espada atravesará tu propia alma. Una espada. No de hierro, sino algo mucho más profundo. En ese momento, la gran alegría de ser madre se mezcló con una sombra de dolor, un presentimiento. María comprendió que ser la madre del Salvador no era solo un honor celestial, era también un camino de dolor inmenso. Cada herida que sufriría su hijo la atravesaría a ella también. Pero María no se quejó. No compartió su angustia con nadie. El Evangelio de Lucas lo dice con una sola frase que lo dice todo. María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Desde ese día en el templo, cada risa de Jesús, cada juego en Nazaret, cada palabra que él predicaría como hombre, llevaba el eco de aquella advertencia. La Iglesia reconocería después ese momento como el primero de los 7 dolores de María, una serie de sufrimientos que alcanzarían su punto más alto al pie de la cruz. Secreto 6. ¿Tuvo María otros hijos? Una de las preguntas más directas en torno a la Virgen María es esta: ¿tuvo otros hijos además de Jesús? La Biblia parece dar una respuesta clara. Menciona a los hermanos de Jesús, no una sino varias veces. Cuando Jesús estaba en Nazaret, la gente preguntaba: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Las Escrituras incluso nos dan sus nombres. Eran personas reales que tenían sus propias dudas sobre Jesús. Entonces, si la Biblia dice esto, ¿por qué la Iglesia ha enseñado durante siglos que María fue siempre virgen? ¿Se contradice la Biblia? Aquí es donde descubrimos un secreto escondido en el idioma de aquella época. La clave está en una sola palabra: hermano. En arameo y en hebreo, los idiomas que hablaban Jesús y su pueblo, no existía un término específico para primo o sobrino. Usaban la misma palabra, aj, para referirse a cualquier pariente cercano: hermano, primo, tío o sobrino. Un ejemplo claro está en el propio libro del Génesis. Abraham llama hermano a Lot, pero si lees la historia con atención, Lot era en realidad su sobrino. Cuando la Biblia habla de los hermanos de Jesús, no significa necesariamente que María tuvo más hijos. Podían ser sus primos u otros parientes cercanos. Pero hay una evidencia aún más poderosa, la escena más triste de toda la historia. Jesús está en la cruz, a punto de morir. Desde allí mira a su madre María y a su discípulo más amado, Juan, y le dice a María: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y a Juan: ahí tienes a tu madre. En aquella cultura, si una mujer quedaba viuda, sus propios hijos tenían la obligación de cuidarla. Si María hubiera tenido otros hijos, ¿por qué Jesús la encomendaría a Juan, que no era de la familia? Este acto solo tiene sentido si María estaba sola, sin otros hijos que pudieran protegerla. ¿Quiénes eran entonces Jacobo, José, Simón y Judas? Pelor. Historia ofrece 2 respuestas. La primera, defendida por el gran erudito San Jerónimo, dice que eran primos de Jesús, hijos de la otra María, la esposa de Cleofás, que también estuvo al pie de la cruz. La segunda, tomada del protoevangelio de Santiago, dice que José era un viudo mayor que había tenido hijos de su primer matrimonio. Así que serían hijos de José, no de María. Sea cual sea la respuesta, lo que importa es esto: la Biblia nunca dice claramente que María tuvo más hijos. Por el contrario, los primeros cristianos creyeron firmemente que María permaneció virgen toda su vida, como señal de haberse entregado completamente a Dios. Secreto 7. María guardó cada secreto. En la Biblia, María no es una mujer de muchas palabras, pero el silencio que la rodea no es vacío, está lleno de profundidad. Desde el nacimiento de Jesús en Belén,
cuando los pastores llegaron contando las maravillas que habían visto, y todos se maravillaban y hablaban, María fue diferente. La Biblia dice: María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. No solo escuchaba con atención, reflexionaba en lo que estaba ocurriendo, intentando comprenderlo poco a poco, y en lugar de contárselo a todos, custodiaba ese gran misterio como un tesoro. Cuando Simeón le reveló la terrible profecía destinada solo a ella, María no hizo preguntas. Guardó esa advertencia en lo más profundo de su ser. Años después, cuando Jesús tenía 12 años y desapareció en Jerusalén, María lo encontró días más tarde en el templo rodeado de maestros. Y el Evangelio repite la misma frase. Su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Estaba comenzando a entender que la vida de su hijo no seguía un plan ordinario, sino el plan de Dios, un misterio mucho más grande. En las bodas de Caná, cuando notó que el vino se había acabado, fue a Jesús y le dijo a los sirvientes simplemente: hagan lo que Él les diga. Ella ya sabía quién era su hijo. Conocía el poder que Él mantenía oculto y confiaba en lo que otros todavía no podían ver. Y gracias a esa fe silenciosa de su madre, Jesús realizó su primer milagro. Mientras los apóstoles luchaban por comprender las parábolas y las profecías, María ya tenía todas las piezas del rompecabezas. Recordaba las palabras del ángel, la advertencia de Simeón, todo lo que había presenciado desde que Jesús era niño. Su silencio era como un cofre de tesoros lleno de verdades que otros aún no comprendían. Llegó el día más oscuro. Jesús fue condenado, tomó la cruz y María estuvo allí. La tradición cristiana relata que caminó junto a él en el camino al Calvario, siguiendo cada paso, viendo a su hijo caer bajo el peso de la madera, ensangrentado y desfigurado. En ese momento, la antigua profecía de Simeón se cumplió de manera terrible. La espada que atravesó su alma no era de hierro, sino el dolor inmenso de ver morir a su hijo para cumplir su misión. Pero María no solo fue testigo de su muerte, fue quien lo acompañó hasta el final. Al pie de la cruz, cuando casi todos habían huido, ella permaneció junto a Juan. Y desde la cruz, Jesús le encomendó una última misión: ser madre de toda la humanidad, representada en Juan. Ella lo entendió todo. No necesitó explicación. Sabía que el gran plan de Dios se estaba cumpliendo, aunque costara la vida de su propio hijo. Por eso tantos la llaman la guardiana de los misterios. Nadie custodió los secretos más profundos de Dios como ella lo hizo. Secreto 8. Su última aparición en la Biblia. Después de la ascensión de Jesús, los discípulos regresaron a Jerusalén en silencio. El dolor los envolvía. El maestro ya no estaba con ellos, y el miedo también estaba presente, pues habían visto cómo los romanos crucificaron a Jesús como a un criminal, y ellos podían ser los siguientes. Antes de ascender, Jesús les había dado una orden clara: quédense en Jerusalén hasta que reciban el poder del Espíritu Santo. Obedeciendo esa palabra, subieron al aposento alto, el mismo lugar donde habían compartido la última cena, y cerraron la puerta. El miedo los encerraba, pero la fe los mantenía unidos, y allí hicieron lo único que podían hacer: orar. Y es aquí, en el libro de los Hechos, donde encontramos la última mención de María en toda la Biblia. Todos ellos perseveraban unánimes en oración, junto con las mujeres, y con María la Madre de Jesús, y con sus hermanos. Este versículo es inmenso. María, la Madre de Jesús, está orando en medio de la iglesia naciente, no elevada sobre los demás, sino en comunión con todos. Y este único versículo contiene dos revelaciones. Primero, nos dice que María fue testigo de la ascensión. Vio a su hijo ser llevado al cielo, cerrando el círculo de una historia que comenzó cuando lo vio llegar al mundo en Belén y morir en la cruz del Calvario. Ella lo vio todo. Y segundo, María estuvo presente en el nacimiento de la iglesia. Así como había estado en el nacimiento del Mesías, ahora contemplaba el nacimiento de la comunidad que iba a nacer en Pentecostés y ser proclamada hasta los confines de la tierra. En este versículo se encierra un simbolismo profundo. María ya no aparece como madre según la carne, sino como madre en la fe, completamente tejida en la vida de la iglesia. Su silencio y su oración son su última lección. Mientras los apóstoles aún luchaban con el miedo, ella perseveraba tal como había hecho toda su vida, custodiando y sosteniendo el misterio de Dios. Secreto 9. ¿Cómo murió la Virgen María? Las Escrituras no dicen nada sobre la muerte de María, y ese silencio encendió en los primeros cristianos una llama de devoción que no pudo apagarse.
No podían aceptar que una vida tan extraordinaria simplemente terminara. Y de ese anhelo nació en Oriente una poderosa tradición, la dormición. La idea era sencilla pero profunda. María no sufrió una muerte ordinaria. Simplemente se quedó dormida para despertar en los brazos de su Hijo. Los detalles llegan a través de escritos apócrifos antiquísimos que no forman parte de la Biblia, pero que abren una ventana a la fe de esos siglos. Todo comenzó, dicen estos relatos, con la visita de un ángel que le anunció a María que su tiempo en la tierra estaba llegando a su fin y que pronto sería llevada al cielo. María, con la serenidad que siempre la caracterizó, tuvo solo una petición: ver a los apóstoles una vez más, dispersos por el mundo predicando el Evangelio. Y entonces ocurrió el milagro. Como llevados por el viento del Espíritu, los apóstoles llegaron de los confines de la tierra a la pequeña casa de María en Jerusalén. Todos llegaron, menos uno. Entonces Cristo descendió del cielo, rodeado de legiones de ángeles, para recibir el alma pura de su madre. La depositaron en una tumba excavada en la roca en Getsemaní. Pero la historia no termina ahí. 3 días después llegó Tomás, el apóstol que siempre necesitaba ver para creer. Afligido por no haber podido despedirse, rogó que abrieran el sepulcro para ver el rostro de María por última vez. Los demás apóstoles accedieron, y cuando rodaron la piedra, una fragancia celestial llenó el aire. No había cuerpo. En su lugar, la losa rebosaba de lirios y rosas frescas. La tumba estaba vacía. La tradición cristiana interpretó la señal. Dios no había permitido que el cuerpo que portó a su Hijo experimentara la corrupción, cumpliendo la profecía del Salmo 16. No dejarás que tu santo vea corrupción. Esta creencia se extendió rápidamente. Para el siglo V, la Iglesia de Jerusalén ya celebraba la fiesta de la dormición. Siglos después, el emperador Mauricio estableció el 15 de agosto como la fecha para toda la cristiandad. En Occidente, la festividad sería conocida como la Asunción de María. Y finalmente, en 1950, el Papa Pío XII proclamó el dogma que confirma esta fe antiquísima. María, al terminar su vida terrenal, fue asumida en cuerpo y alma a la gloria celestial. Hoy, 2 lugares sagrados en Jerusalén reclaman ser su tumba: la Basílica de la Dormición en el Monte Sión y la Iglesia del Sepulcro de María en Getsemaní. Sin embargo, ambas tradiciones coinciden en un hecho sorprendente. A diferencia de todos los demás santos, no existen reliquias corporales de María en ningún lugar de la tierra. Su asunción es vista como una promesa cumplida, un anticipo de lo que aguarda a todos los creyentes. Secreto 10. ¿Aparece María en el Apocalipsis? En el Apocalipsis capítulo 12, el apóstol Juan describe una visión misteriosa. Una gran señal apareció en el cielo. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Estaba encinta y gritaba con los dolores del parto. ¿Quién es esa mujer celestial? Ha sido interpretada de varias maneras, como símbolo de Israel, como la Iglesia, y también como la Virgen María. La primera pista está en su Hijo. El texto dice que da a luz a un varón que gobernará a todas las naciones con vara de hierro. Esa descripción encaja con una sola persona en todas las Escrituras: Jesucristo. Y si el Hijo es Jesús, entonces la mujer no puede ser otra que María. Pero no es la María humilde y callada de los Evangelios. Esta es una figura cósmica, una reina del cielo. La corona de 12 estrellas sobre su cabeza representa las 12 tribus de Israel y también los 12 apóstoles. Con ese detalle, la visión la presenta como madre de todo el pueblo de Dios a través de los 2 testamentos. Y en la visión aparece un gran dragón rojo, identificado como Satanás, listo para devorar al niño en el momento en que nazca. ¿No les suena familiar esa escena? Es un eco directo de la persecución del rey Herodes, que buscó al niño Jesús para matarlo y obligó a su familia a huir a Egipto. Pero cuando parece que tenemos todas las respuestas, la historia da un giro. La mujer huye al desierto, donde Dios la protege por 1260 días. Eso ha llevado a muchos a preguntarse: si María fue asumida al cielo, ¿por qué huiría al desierto como si fuera un pueblo entero? Aquí el misterio se profundiza. La tradición cristiana ha comprendido que esta mujer representa 2 realidades al mismo tiempo, sin contradicción. A nivel personal, es María, la madre de Jesús. A nivel colectivo, la mujer es la Iglesia, la comunidad de creyentes perseguida a lo largo de la historia, pero siempre preservada por la mano de Dios.
No hay que elegir entre las dos interpretaciones. La mujer es ambas a la vez. Este pasaje es tan importante que se ha convertido en el fundamento bíblico de dogmas como la Asunción, pues presenta a María ya glorificada en el cielo. De hecho, si alguna vez has visto una imagen de la Inmaculada Concepción o de Nuestra Señora de Guadalupe, con la luna bajo sus pies y rodeada de luz, estás mirando una representación artística directa de esta visión del Apocalipsis. El Apocalipsis nunca nombra a María directamente. Ese es el velo que esconde el secreto. Sin embargo, en la figura de la mujer vestida de sol, madre del rey y perseguida por el dragón, ella está perfectamente representada. Y así, el último libro de la Biblia revela que la historia de María no terminó en Jerusalén. Su misterio se extiende hasta el fin de los tiempos, hasta la visión final de la victoria de Cristo sobre el mal. De María aprendemos que la fe más grande no se mide por lo que ves, sino por lo que te atreves a creer en el silencio. Aprendemos que el llamado más alto puede ser entregado a alguien que el mundo considera insignificante. Una joven pobre, anónima, casi una niña, que respondió con fe y confianza en la voluntad de Dios. Y su historia es una lección para todos nosotros. Si alguna vez te sientes pequeño, agotado, sin influencia, si crees que tus manos son demasiado débiles o tu vida demasiado frágil para que Dios te use, escucha esto. Dios no busca a los perfectos, busca a los disponibles. No necesita grandeza humana, necesita corazones que se abran como el de María. Ella guardó en silencio lo que nadie comprendía, confió cuando todo estaba oscuro y se mantuvo firme cuando todo parecía perdido. Tal vez tú también estás en una temporada de silencio, de espera, de incertidumbre. Hoy, la historia de María te recuerda que Dios hace cosas eternas a través de quienes se atreven a decir: Señor, hágase en mí conforme a tu palabra. Antes de que te vayas, quiero pedirte algo. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál de estos 10 secretos te sorprendió más? ¿Cuál llegó más profundo a tu corazón? Me encantaría leer tu respuesta. Y si este video te bendijo, compártelo con alguien que lo necesite, con esa persona que siente que Dios la ha olvidado, con alguien que está en una temporada difícil. Tu simple gesto de compartir puede ser exactamente la esperanza que alguien estaba esperando hoy. Que Dios te bendiga.